Muy bien, pues yo creo que vamos a abrir otra línea de debate, que es el de la medición de las roturas. Yo creo que es un tema que es francamente interesante. Silvia, si nos comentas un poco para introducir el tema de discusión. O sea, esto sobre todo pues con vistas al tratamiento, ¿no? A la cirugía. Entonces, ¿cómo vamos a medir las roturas? Bueno, todos sabéis las ventajas de la ecografía, bueno, las limitaciones, muy importante, buena técnica ecográfica, conocimiento anatómico, estudios dinámicos, incluso para de las roturas, y luego, bueno, pues cuidado, ¿no? Largas curvas de aprendizaje, pues para la valoración de las roturas. Bueno, se han descrito pues eso, como más de 50 o 75 exploraciones. Fijaros la diferencia entre la valoración pues, de las roturas en ecografistas que se dedican solo a músculo esquelético y ecografistas generales, en el caso de roturas y no roturas, con sensibilidades y especificidades pues, muy altas, mejores para los que nos dedicamos solo, bueno, para los que se dedican solo a esto, que yo no me dedico solo a esto, y para los que se dedican a otras. Las limitaciones de la resonancia, bueno, roturas parciales, ya hemos dicho que son aquellas roturas que no afectan a todo el grosor del tendón. Localización en la superficie articular, articulares, en la superficie bursal, bursales, y luego las roturas intrasustancia. ¿Cómo vamos a medir estas roturas? Bueno, pues tenemos que medir el tamaño de la rotura en el eje transversal, ¿de acuerdo? Y en el eje longitudinal. Tenemos que ver el porcentaje de afectación del tendón, ¿no? Lo que nos habían dicho ya en la charla de las roturas parciales. Si afecta a más o menos del 50% del grosor del tendón en la zona de la rotura. En este caso, pues tenemos una rotura que afecta prácticamente pues, al 50%. En otras zonas va a afectar a más del 50%. Entonces, donde veamos la mayor afectación del grosor del tendón. Y luego vamos a decir a cuánta distancia se localiza, en este caso del supraespinoso, es una rotura del supraespinoso del tendón largo del bíceps. Esto en las roturas bursales, aquí tenéis otro ejemplo de rotura bursal, ¿no? El eje largo, el eje corto, la distancia con respecto al tendón del bíceps y el porcentaje de afectación del grosor del tendón. En este caso, pues más o menos el 50%. Lo mismo, ¿no? En el caso de las roturas articulares, bueno, pues en el eje corto, en el eje largo, el porcentaje de afectación del grosor del tendón y la distancia con respecto al tendón largo del bíceps. Y luego en las roturas intrasustancia, pues también ponemos los dos ejes, pero en estas roturas, pues normalmente no se va a hacer nada. Entonces, bueno, eso es solo porque lo sepáis. Y luego acordaros de hacer la valoración de estas roturas con el tendón destensado, ¿de acuerdo? No con los tendones a tensión, porque estas roturas nos las comemos. La clasificación que se usa, que es la clasificación de Hellman, porque es de momento la única clasificación disponible que tenemos, pero recordad que es una clasificación que tiene limitaciones, porque no nos dice si la rotura es aguda o crónica, porque tampoco nos dice la etiología y bueno, pues nos permite hacer la valoración en dos planos con un porcentaje de afectación del tendón, pero que tiene muy pobre correlación con imagen, con la resonancia magnética y sobre todo con la artroscopia, ¿no? Que va a ser como la técnica quirúrgica. Cuando tenemos una clasificación alternativa, yo no utilizo clasificaciones. Quiero decir, ponemos las clasificaciones porque son las que son, ¿no? Pero es más importante pues, decir el tamaño en los dos ejes, el porcentaje de afectación del grosor del tendón y la distancia con respecto al bíceps, que va a ayudar mucho más a los compañeros traumatólogos que las clasificaciones de las que podamos hablar. Y luego, en el caso de las roturas de grosor completo, recordar que afectan a todo el grosor del tendón. Bueno, pues ¿cómo vamos a hacer la medición de la rotura? Pues lo mismo, vamos a hacer la medición, el tamaño en el eje transversal, vamos a dar la dirección antero-posterior, que va a ser la más importante. La retracción la vamos a medir en el eje longitudinal, desde donde localicemos el cabo tendinoso hasta la inserción en la tuberosidad mayor, y luego lo mismo, pues valorarla con respecto, dar la distancia con respecto al tendón largo del bíceps. En este caso, pues no damos porcentajes de afectación del tendón, pues porque se afecta todo el grosor del tendón. Si podéis decir, pues si queréis, si se afecta pues el tercio anterior, el tercio medio, el tercio posterior del supraespinoso, pero bueno, es mucho mejor dar la distancia con respecto al tendón largo del bíceps. Yo hago la medición de la rotura con la máxima tracción del tendón, o sea, el máximo tamaño de rotura que pueda sacar, y parece ser pues, que la posición de Kras es más fiable para medir el eje largo, para medir la retracción, pero bueno, vosotros en la que tengáis el mayor tamaño. Las clasificaciones que se utilizan en la rotura de grosor completo, ya hemos visto la de Schneider, pues en función del tamaño. Bueno, pues si es una pequeña pues, hendidura, si mide menos de 2 centímetros, más de 2 centímetros, o ya es una rotura completa. Y luego es muy interesante pues, valorar la retracción en el eje longitudinal. En esto tenemos la clasificación de Pate, que es una clasificación de la resonancia magnética, que se usa mucho en resonancia magnética, pero que nosotros también la podemos aplicar a la ecografía, ¿de acuerdo? Entonces, en el grado 1 van a ser pequeñas retracciones, pues normalmente pues, en la zona de
roturas que no van a ir más allá del cuello humeral. En el grado 2 vamos a ver el cabo tendinoso pues localizado sobre la cabeza, y luego en el grado 3 pues lo vamos a localizar ya pues a nivel de la articulación glenohumeral. De hecho, nosotros ya no vamos a ver ni el cabo tendinoso retraído, lo vamos a localizar por debajo de la articulación acromioclavicular. ¿De acuerdo? La clasificación morfológica, bueno, pues con el tipo, ¿no?, la de Davison y Barkar, por la morfología, ¿no?, pues la morfología en semiluna, la morfología en U, en L invertida, en L normal, y luego la rotura masiva, porque esto pues sí que tiene implicaciones en la cirugía. O sea, yo pongo el tamaño en el eje largo, en el eje corto, y entonces ya saben pues si es más larga que ancha, más ancha que larga, si se extiende un poco pues hacia anterior, si se extiende hacia posterior, o sea, intentar adivinar un poco la forma de la rotura. Y esto pues en cuanto a la medición de las roturas.